Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar un poquito del tema de la Santa Cruz. ¿Por qué los católicos tenemos la cruz? ¿Por qué los católicos, ustedes pueden ver que en la iglesia hay una cruz? Si la cruz fue el arma con la que mataron a Cristo, ¿por qué los católicos se la cargan al pecho y se la llevan? ¿Y por qué la llevan para arriba y para abajo? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema, porque ustedes deben aprender en su casa, con la Biblia, con citas bíblicas, a defenderse para cuando lo ataquen y a conocer no que la cruz es maldita, no que no podemos cargar una cruz, no que no podemos llevar una cruz en el pecho. Debemos aprender que la cruz es, dice el libro que hoy leímos, la primera lectura, la fuerza de Dios, el poder de Dios. Que la cruz es la fuerza como se venció el diablo. Que en la cruz Cristo derrotó al demonio. Se los estoy explicando ahorita y se los voy a mostrar con citas bíblicas. Y vamos a comenzar desde el principio. Para un protestante atacar a un católico, busca en la Biblia el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Y dicen que la cruz es maldita, pero no porque lo diga la Biblia, es porque se lo inventan. Y yo lo voy a leer, y esta es la cita que ellos se saben y enseñan y la difunden por todos lados. La cruz es maldita, Gálatas 3:13. Es mentira. Y es un error, y se lo voy a mostrar, para que a usted no le quede duda y lo pueda comprender. Y tómese el tiempo de agarrar su Biblia, agarrar un lápiz, un cuaderno y aprender, para que no lo confundan, para que no lo engañen, para que no le mientan. Oído al tambor y paren la oreja. Gálatas capítulo 3, versículo 13. La cita que agarran los protestantes para confundir a los católicos. Escuchen con atención. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de una cruz. La Escritura no dice que la cruz sea maldita, dice que Cristo se hizo maldición por nosotros. Y ahí es donde ellos se confunden. Como la Biblia dice, maldito el que cuelga de una cruz, aseguran que la cruz es maldita. Y eso es un error muy grave, porque no es el instrumento el maldito, sino la persona que en una cruz moría. Para los judíos, el peor castigo, la peor maldición que había era morir en una cruz. Ser crucificado era una maldición. Vamos a ver cómo lo dice Deuteronomios, capítulo 21. Vamos a buscarlo para que ustedes lo vean en su casa. El libro del Deuteronomio, capítulo 21. Versículo 23, para que usted se dé cuenta y no se deje engañar. Deuteronomio 21, 23.
Desde el 22. Si un hombre culpable de algún delito que merece la muerte ha sido ajusticiado, colgado de un árbol, su cuerpo no pasará la noche colgado, sino que lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es maldición de Dios. Así no harás impura la tierra que Yahvé tu Dios te da por herencia. Una persona que colgaran de un madero, de un árbol, era maldito él, no el árbol, no el madero, no la cruz. Cuando un protestante dice maldita la cruz porque en ella murió Cristo, se equivoca, porque según el libro del Deuteronomio era maldito el colgado, el ajusticiado, era la peor muerte que no podía pasar ahí el día, la noche, tenía que ser quitado porque era una maldición. Y es donde dice San Pablo, Cristo se hizo maldición por nosotros. Es más, el mismo libro de Gálatas, no en el versículo 13, sino que en el versículo 1, Gálatas capítulo 3, versículo 1, escuchen bien lo que dicen. San Pablo dice que a los Gálatas, como a muchos hoy día, los han hipnotizado, los han entontecido y han querido presentarles a Cristo sin cruz. Y eso es un error. No puede haber Cristo sin cruz. Por eso los católicos no quitamos a Cristo de la cruz y lo presentamos. Y dice San Pablo, tal como si ustedes lo estuvieran viendo, les presentamos a Cristo. ¿Cómo? Con una cruz. Óigalo con sus oídos. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas, estúpidos, ¿cómo se han dejado hipnotizar, engañar, seducir, embobar? ¿No les presentamos a Cristo Jesús? Se los presento. A ver, Pablo, presente a Cristo. Crucificado como si lo estuvieran viendo. ¿Cómo Pablo presentó a Jesucristo? Crucificado como si nosotros lo estuviéramos viendo. Por eso en la iglesia, cuando se presenta a Cristo y en todos los templos hay una cruz, con un crucificado, con un Jesús, así se presenta a Cristo. Es la manera, es la forma, como si lo estuvieran viendo. ¿Quieren ver a Cristo? Véanlo crucificado en la cruz. No dice Pablo, bajen a Cristo de la cruz. Cristo, la cruz es maldita, la cruz yo no sé qué. No. Dice que la manera de presentar a Cristo es crucificado. Y así la iglesia lo presenta y así lo tenemos nosotros en la iglesia. Y no es malo. El mismo Jesús en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 34. Cuando Jesús quiere presentarse a sus discípulos y les dice que lo sigan, que vengan conmigo, les dice, carguen con la cruz. ¿Por qué los católicos cargamos una cruz en el pecho y vamos a un lado y vamos a otro lado? Porque Jesús en Marcos 8:34 dijo, el que quiera seguirme, cargue con su cruz y sígame. Y los católicos cargamos la cruz y no está mal. La cruz no es maldita, es la manera de presentar a Cristo en el Nuevo Testamento crucificado. Óiganlo, escúchenlo. Luego Jesús llamó a sus discípulos y les dijo a toda la gente, el que quiera seguirme, el que quiera ir conmigo, el que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Quieren seguir a Jesucristo? ¿Quieren estar con Cristo? Sí, Padre, nosotros queremos seguir a Cristo, somos discípulos de Cristo, amamos a Cristo. Cargue con su cruz. Dígame usted, ¿quiénes son los que cumplen esta palabra? Los protestantes que dicen que la cruz es maldita, los protestantes que rechazan la cruz, la parten, la destruyen, o los católicos que sí hacemos caso a la palabra de Dios. Hoy la lectura que habla de la cruz
Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Miren lo que dicen. La cruz es una locura para los que se pierden. Toda persona que diga que cargar la cruz en el pecho es una locura, que no podemos cargar la cruz, que la cruz es maldita, que la cruz esto, que la cruz aquello, y rechazan la cruz, para ellos que andan perdiéndose y andan mal es una locura. Pero dice San Pablo, para los que se salvan, para los que creen en Dios, es la fuerza, es el poder de Dios. La cruz se convierte en locura para las personas que la rechazan, pero para los que aceptan la cruz de Cristo es la salvación. Y se lo leo para que usted lo escuche. Óigalo, búsquelo en su Biblia. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17. Escuchen con atención. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Escuchen bien. Y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Cristo me mandó a predicar, y no con sabiduría de palabra, porque la cruz de Cristo no puede ser ineficaz. Para nosotros los católicos la cruz no es ineficaz, es decir, inútil, que no sirve. Para nosotros sí sirve la cruz, para nosotros lo respetamos y amamos la cruz. Para los protestantes la cruz de Cristo es ineficaz, no sirve de nada. La parten, la botan y la tiran. Oigan, en efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van en camino de perdición. Pregúntele usted a los protestantes qué significa para ellos la predicación de la cruz. ¿Algo bueno o algo malo? Van a decir que es una locura que una persona con el arma que le mataron a un familiar se la ponga en el pecho, es una locura. Que un católico agarre la cruz y la tenga en su casa es una locura. Que un católico guarde la cruz y la respete es una locura. Sí, San Pablo dice que para toda persona que va por mal camino de perdición y chueco y torcido es una locura. Y ahí están pintados los protestantes, que consideran la cruz de Cristo una locura. Pero miren lo que dice más adelante. Oigan, en cambio, para los que van por camino de salvación, para nosotros es la fuerza de Dios. El lenguaje de la cruz de Jesucristo para nosotros los católicos es la fuerza de Dios, el poder de Dios, porque en ella fue donde Jesús venció al diablo. Porque en ella Jesús venció al chamuco, porque en ella Cristo venció al enemigo. Por eso dice la Biblia que la cruz es la fuerza de Dios. ¿Quiere ver el poder, la fuerza grande de Dios? Ahí está la cruz de Cristo. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, cárguese con su cruz. Y San Pablo llegó a decir que hay gente que entorpece la mente de otro presentándole a un Cristo sin cruz. Y eso es un error. Oigan lo que viene. Para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura, anulé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes que dicen la cruz maldita, la cruz no sirve porque la Biblia dice que la cruz es maldita. Esa sabiduría humana no sirve, eso no lo dice la Biblia. Y cuando un protestante dice la cruz de Cristo es maldita, no hay cita bíblica que lo argumente. Eso es meramente sabiduría humana. Oigan, ¿acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios lo que tiene por locura la sabiduría de este mundo? ¿Acaso Dios no le ha demostrado que la sabiduría de este mundo es una locura? ¿Acaso Dios no ha demostrado que la sabiduría de los hombres es una locura que no sirve de nada? Aquellos que se creen sabios, filósofos, teólogos, intelectuales a nivel del mundo, eso es una locura. En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría
El mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría. Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. ¿Cuál locura? De la cruz. La locura del Evangelio es la predicación de la cruz. Y por medio de la predicación de la cruz y a través de la Santa Cruz, Cristo salvó a la humanidad. Es lo que dice Juan 3:16, ¿se acuerdan? Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida. ¿Y cómo lo entregó? En la cruz, crucificado de esa manera. Y con esa locura Dios salvó a toda la humanidad. Fíjense lo que viene. Oiga, por su parte, los judíos exigen señales milagrosas. Los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice San Pablo que la predicación es un Cristo crucificado. ¿Y qué es un Cristo crucificado? Para los protestantes, para los ateos, para los sabios según el mundo. Que es un escándalo para los judíos. Predicar a Cristo crucificado y tener una cruz, ¿no es un escándalo para los protestantes también? Y locura para los paganos. Y no es una locura para los protestantes que dicen, yo ni loco cargo la cruz. ¿Cómo me voy a cargar una cruz en el pecho donde murió Cristo? Entonces Pablo nos enseña que iban a existir personas enemigas de la cruz de Cristo. Ya se lo voy a leer. Que se llaman protestantes. Que predicarles a Cristo crucificado es una locura. Predicarles a Cristo crucificado es un escándalo. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo en la fuerza y la sabiduría de Dios. En la cruz se manifestó la fuerza, el poder de Dios. Oigan, porque la locura de Dios, ¿cuál es la locura de Dios? La Santa Cruz es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Entonces el lenguaje de la predicación de la cruz de Cristo es un lenguaje duro para aquellos que se andan perdiendo. Y San Pablo, en la carta a los Filipenses, vamos a buscarla. Filipenses, capítulo 3, versículo por allá 18. San Pablo llega a decir que este lenguaje de la cruz de Cristo, que la cruz de nuestro Señor tiene muchos enemigos, que muchas personas viven como enemigas de la cruz de Cristo. Y dice, el final y la perdición los esperan. ¿Por qué los católicos tenemos la cruz? Porque es fuerza de Dios, porque es poder de Dios, porque es sabiduría de Dios. ¿Por qué tenemos la cruz? Porque Jesús dijo que había que cargarla para ser su discípulo. Para seguirlo a Él había que cargar la cruz. Porque San Pablo dijo que así se presenta a Cristo crucificado, que la predicación del Evangelio es la predicación de la cruz. Por eso lo cargamos. Y miren cómo dice Filipenses 3:18. Porque desde el 17, sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en lo siguiente. Y fíjense en los que siguen nuestros ejemplos. Imítenme a mí, dice San Pablo. ¿En qué? Porque muchos viven como enemigos de la cruz de Jesucristo. Protestantes, oigan, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. ¿Y qué pasa con los que viven como enemigos de la cruz de Cristo? Que dicen que la cruz es maldita, que la cruz es un arma, que no podemos cargar la cruz en el pecho, que eso es una locura, que cómo se le ocurre a un católico cargar una cruz. Esos que viven como enemigos de la cruz de Cristo, se los he dicho a menudo y ahora se los repito llorando. La perdición los espera, no se van a salvar. Esas personas que viven como enemigas del mensaje de la cruz,
de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la rechazan, la botan, la parten, la queman y la destruyan, dice San Pablo, síganlo haciendo, me hacen llorar, me entristece, pero a ustedes la perdición los espera, están chuecos, rechuecos y torcidos. Así nos lo enseña la Biblia. ¿Conocen alguno? Pásele esta misa, compártesela ahí para que la escuche y para que busque las citas bíblicas y para que se dé cuenta que en el mundo actual donde vivimos, toda persona que viva como enemiga de la cruz de Jesucristo va por caminos de perdición, va por caminos torcidos, va por mal el camino, y así hay muchos. Y dice San Pablo, se los he dicho y a menudo y ahora se los repito llorando, la perdición los espera. Su Dios es el vientre, a mí que me paguen el diezmo, eso es lo más importante. Mi Dios es el vientre, a mí que me traigan las primicias, a mí que me traigan esto. Eso es importante para los protestantes. Que le den el diezmo, que le den la primicia, que le lleven, que los enriquezca, que los llenen bastante. Eso es importante. Pero la predicación de la cruz para ellos resulta una locura. Se glorían de lo que deberían sentir vergüenza. No piensan más que en cosas de la tierra. Se glorían y se sienten grandes en cosas que le dan vergüenza. Vergüenza no le debería dar cargar la cruz de Cristo. Vergüenza no les debería dar llevar la cruz en el pecho. Vergüenza no les debería dar predicar sobre la cruz. De eso se avergüenzan. Se glorían de tener el diezmo. Se glorían de llamarse pastores. Se glorían de decir que son la iglesia de Cristo. Deberían avergonzarse porque no lo fundó Jesucristo. Y hoy la palabra de Dios lo enseña. Hoy la palabra de Dios lo muestra. Hoy la palabra de Dios nos los da a conocer. San Pablo, y termino con lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Vamos a buscarla para terminar. Gálatas capítulo 6, versículo 14. San Pablo llega a decirle a los Gálatas 6:14, escuchen con atención lo que les dice de la cruz. Oído al tambor y paren la oreja. Escuchen con mucha atención. Gálatas 6:14. Oigan, en cuanto a mí, dice San Pablo, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Jesucristo, nuestro Señor. Por Él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No hagamos ya distinción entre pueblos de la circuncisión y mundo pagano, porque una nueva creación ha empezado. En cuanto a mí, no me siento más orgulloso que en la cruz de Cristo. Cuando usted cargue la cruz en el pecho, siéntase orgulloso. Con esa cruz, Cristo venció al demonio. Con la cruz se mostró la fuerza, el poder de Dios. Con la Santa Cruz, Cristo mostró su poderío. Es la fuerza de Dios, es la predicación de la palabra de Dios, es la gracia de Dios. San Pablo dice que el cristiano debe cargar su cruz con orgullo. Que lo critiquen, que hablen, que digan. Prefiero creerle a la Biblia que a los protestantes que andan engañando.